Y estudiando, viendo otros modelos, investigando, al final nos dimos cuenta que el dolor crónico se puede salir y que se puede cambiar, ¿no? Y en este cambio de paradigma estamos ahora trabajando todo lo que podemos. Y es que dolor crónico no es igual a dolor para toda la vida, y eso es algo que las personas tienen que entender. Que el que más herramientas tiene para poder mejorar es el propio paciente. Hoy sabe con modelos probabilísticos que miles de causas influyen sobre el dolor crónico de una persona. Yo esto lo viví en primera persona. Por desgracia tuve un síndrome doloroso regional complejo en mi brazo izquierdo. No me costaba concentrarme en otra cosa que no fuera dolor. Estaba todo el día hipervigilante con el dolor, me volvió catastrofista, ansiedad, depresión, irascibilidad, insomnio. Eso es muy importante porque muchas veces tú puedes abordar un dolor de una manera relativamente sencilla, desde educación y una intervención, pero algunos pacientes tienen un componente más complejo en donde ya implica su familia, su relación con el trabajo o componentes emocionales. Lo peor que puede hacer un paciente es guiarse por sus percepciones a la hora de prescribir el ejercicio físico, ¿no? Entonces hay que prescribir cargas de tiempo, cargas de kilómetros, lo que sea, pero no por percepción. Hoy me encuentro mejor, hago más, hoy me encuentro muy mal, no hago nada. Eso es lo peor que puede hacer un paciente con dolor. Cuando estamos hablando de eso es como si el cerebro se atrofiara, y el cerebro solo se atrofia por desuso. La sociedad, los gestores, incluso los propios profesionales de la salud, no somos conscientes que los costes directos e indirectos del tratamiento del dolor crónico son mucho mayores que los tratamientos del SIDA, del cáncer, de enfermedades cardiovasculares, del Alzheimer. Es más importante el factor humano que inclusive las técnicas que utilice esa unidad para aliviar el dolor de los pacientes. Y hoy en día, con la inteligencia artificial, con la digitalización de datos, con los recursos que tenemos, podemos sacar esas reglas de predicción para dar la mejor atención posible que sea en ese preciso momento, o si no le vamos a poder ayudar, también no hacer un mal uso y tener entretenido al paciente, ¿no? Hoy estamos con un invitado maravilloso, el doctor Federico Montero, quien es el cofundador de la Unidad de Estrategias de Afrontamiento Activo para el Dolor Crónico en Valladolid, pero esta semilla, que es un modelo pionero del que vamos a hablar para el manejo del dolor crónico, se está esparciendo por toda España y esperamos que también esté pronto en Latinoamérica. Bienvenido, Federico. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Es para nosotros un placer estar hoy aquí. Y bueno, pues hablar un poquito del cambio de paradigma que hay ahora en el tratamiento del dolor crónico, ¿no? Que está en pleno proceso y vamos a compartir un amable tiempo ahora aquí, ¿no? Que es importante hablar de todo este tema. Tuvimos la suerte de empezar en este campo junto con el compañero, con el doctor Miguel Ángel Galán, que por desgracia falleció en 2021. Pero bueno, tuvimos la suerte de una crisis profesional, de una frustración, porque veíamos que tratábamos a muchas personas con dolor crónico, pero no mejoraban, muchos incluso empeoraban, y nosotros pensamos que ¿qué estamos haciendo? Fue un análisis de situación y estudiando, viendo otros modelos, investigando, al final nos dimos cuenta que el dolor crónico se puede salir y que se puede cambiar, ¿no? Y en ese cambio de paradigma estamos ahora trabajando todo lo que podemos. Eso que me dices me encanta porque hay algo que yo repito mucho, y es que dolor crónico no es igual a dolor para toda la vida, y eso es algo que las personas tienen que entender, pero que solo a través de un verdadero enfoque biopsicosocial se comienza a mostrar que los pacientes se pueden recuperar. Totalmente. Hasta ahora el problema que tenemos es que estamos en un modelo paternalista, es decir, que nos parece como que los profesionales de la salud tenemos que solucionar el problema, no solo en dolor, en todas las patologías. Y se ha visto que no, que el que más herramientas tiene para poder mejorar es el propio paciente, ¿no? Y aquí estamos en este cambio de un modelo paternalista en el que el paciente ha sido pasivo siempre, esperando los tratamientos que le ponen los sanitarios, los profesionales de la salud, pues se vuelve un paciente la parte activa y él es el que tiene que ejecutar las estrategias que va a aprender para su recuperación. Y eso es lo verdaderamente importante de todo este proceso. Y ese mismo modelo lo vivimos en Colombia, se vive en España. Casi que es el modelo que todavía domina, a pesar de que la mayoría de las publicaciones, guías de práctica clínica, hace mucho rato nos están diciendo replanteemos la forma como estamos manejando el paciente con dolor crónico. Y aún así, todavía el modelo paternalista es el que predomina. ¿Cuál crees tú que es la barrera o la situación que hace que todavía sea ese el modelo y no el modelo biopsicosocial del que estamos hablando hace más de 20 años, pero no existe todavía? Bueno, hay varias cosas que podrían influir en esto, ¿no? Lo primero yo creo que es la preparación y la actualización, ¿no? Todavía en facultades, en los grados universitarios, pues se está dando el modelo tradicional, la formación en dolor tradicional clásica de modelo paternalista basado en intervencionismos, técnicas, ¿no?
También hay un tema de cultura, porque los pacientes latinos somos más pasivos que los anglosajones, que suelen ser más proactivos, ¿no? La pasividad también, querer que alguien nos solucione el problema, pues también es muy habitual. Y luego en este enfoque también estamos viendo que si verdaderamente no hay una unión entre la investigación y la práctica clínica, que muchas veces está estudiado eso, de lo de que se descubre en un laboratorio hasta que se aplica a la práctica clínica son entre 15 y 20 años, ¿no? Esto también es un hándicap muy importante porque hoy en día la neurociencia ha avanzado mucho, se ha avanzado mucho en la neurofisiología del dolor y todavía seguimos aplicando cosas de 20, 30 años, ¿no? No estamos las actualizaciones nos están introduciendo dentro de la práctica clínica. Así es. Entonces, tenemos ya claro desde las neurociencias las rutas por donde tenemos que conducir el abordaje a un paciente con dolor crónico. Lo tenemos que llevar a la práctica. Y una de las claves, ya lo mencionaste, es cambiar el paradigma del enfoque pasivo al activo. Y el enfoque pasivo también depende de que el paciente entienda qué es el dolor crónico. ¿Cómo le podríamos explicar a las personas que viven con un dolor todos los días que el dolor determina si van a trabajar, si se relacionan, si cargan al nieto? ¿Qué es eso que están viviendo? Bueno, yo creo que esto es muy importante llegar a comprenderlo. El paciente, en un principio, siempre tiene dos actitudes, ¿no? Una, ¿qué es lo que tengo? Ajá. Y por eso quiere la resonancia, la radiografía, como que es la causa de su dolor, ¿no? Y dos, que me quites el dolor, ¿no? Estos son cómo la mayoría de los pacientes con dolor acuden a las consultas, ¿no? En este sentido hay que aclarar muchas cosas. Uno, el dolor es un complejo, el dolor crónico es una enfermedad en sí mismo y hemos sido muy ilusos cuando hemos pensado que el dolor crónico se debe a un síndrome facetario, a una hernia discal, a una contractura. El dolor crónico es mucho más complejo y es multicausal y afecta a todas las dimensiones. Hoy se sabe con modelos probabilísticos que miles de causas influyen sobre el dolor crónico de una persona. Entonces, reducir a solo una técnica de diagnóstico por imagen, decir que solo tienes lo que pones a resonancia, esa radiografía, ya es un error, ¿vale? Y eso los pacientes todavía no lo saben, no lo entienden, no lo saben, o no se le ha dicho, que también es importante, ¿no? Y en segundo lugar, que me quites el dolor. Verdaderamente el que más opciones tiene de recuperarse es el propio paciente y eso tiene que llegar también a ser consciente, porque al final el dolor crónico no es que tengas una intensidad más o menos de dolor, el dolor crónico afecta a todas las dimensiones del individuo, ¿no? Yo esto lo viví en primera persona. Yo después de formarme en paliativos, de formarme también en oncología clínica, formarme en dolor, por desgracia tuve un síndrome doloroso regional complejo en mi brazo izquierdo, ¿no? Me ha llamado SUDEC. Y yo tuve una lesión en la muñeca, una inmovilización, luego no se veía bien, me puse a trabajar, la respuesta de mi organismo fue mayor rigidez, dolor, tenía dolores que no podía ni el roce de la sábana aguantarlo, ni dormir, pero al final yo pensaba que mi problema estaba en mi muñeca, que tenía esa lesión y que la tenía que recuperar, pero poco a poco me fui dando cuenta que el dolor afectaba a todas las dimensiones de mi vida, es decir, no me costaba concentrarme en otra cosa que no fuera dolor, estaba todo el día hipervigilante con el dolor, me volvió catastrofista, ansiedad, depresión, irascibilidad, insomnio, aislamiento social, conductas de miedo-evitación, entre otras muchas cosas, ¿no? Estuve más de un año con este problema y al final me di cuenta que mi problema no era tratar la muñeca ni recuperar la muñeca, mi problema era que tenía que volver a ser yo mismo, a recuperarme, ¿no? Y ese es un tema importante, está mal dicho así como lo acabo de decir, pero bueno, es que necesitaba recuperar todas esas capacidades funcionales, tanto cognitivas, afectivas, emocionales, incluso sociales, que el dolor había afectado, ¿no? Y este es el tema, ¿no? Que si no buscamos recuperar esas capacidades que se ven en mayor medida afectadas por el dolor crónico, pues difícilmente nos vamos a recuperar. Y eso tiene un enfoque activo. Yo fui el que tuve que aprender esas estrategias y poder aplicarlas para poder recuperarme y de esa manera mi problema en la mano sigue porque yo tengo una inestabilidad del carpo, pero yo soy funcional, yo no tengo esa hipervigilancia al dolor, el dolor muchas veces ni lo noto y tengo una vida lo más normal posible en todo, en el aspecto laboral, afectivo, social. Y eso es lo importante, ¿no? Que vuelvas a recuperar todas esas capacidades que te afectan. Me encanta que hayas compartido tu caso porque, para quien no sepa, un síndrome como esos, el síndrome doloroso regional complejo, es muy incapacitante para la mayoría de los pacientes. No toleran el roce, no toleran el vestuario. Y verte acá conversando con nosotros, viajando, significa que, aunque venga de vez en cuando a visitarte el dolor,
todo ese drama que te acompañó por un año ya no existe. Por supuesto, y fue una experiencia que yo creo que también me ha ayudado como profesional a entender, ¿no? Porque hay que ponerse en el lugar de ellos y claro, en esa desesperación que buscas a los mejores especialistas. Yo estuve con traumatólogos nacionales, internacionales, cirujanos plásticos, peregrinaje de especialistas buscando la solución para mi mano, pero al final fui consciente de que el problema no solo era mi mano, ¿no? O sea, el problema era el dolor crónico, que es una enfermedad en sí misma y que siempre nos hemos centrado en la intensidad cuando lo más importante es centrarte en la capacidad funcional, ¿no? Y ese es el tema. Yo creo que ahí está un poquito el kit de la cuestión. Totalmente. Y hagamos un poquito de énfasis en esto de cambiar el chip, de pensar en la intensidad, que es como enfocamos el dolor agudo, y para el dolor agudo funciona muy bien, estás en un dolor leve, moderado, severo, pero el paciente con dolor crónico ya no da un significado más. Tú puedes ver pacientes que califican 10, pero calificando 10 funcionan, y puedes ver pacientes que califican 4 y están más limitados funcionalmente. Entonces ustedes proponen algo que me gusta mucho, y es enfocarse en capacidades y además fenotipar a los pacientes. ¿Podrían explicarnos un poquito de esto? Bien, ya que has hablado de la intensidad, también me gustaría hablar sobre ese tema, ¿no? Y es lo que todo el mundo estamos pendiente y nos han educado a los profesionales de la salud en tratar el dolor, reduciéndolo solo exclusivamente a reducir la intensidad de dolor. Como muy bien ha dicho, eso vale para el dolor agudo. Muy bien, es casi todo componente sensorial dentro de esa fisiología, la nocicepción, y ahí funciona fenomenal. Te rompes una pierna en un accidente de moto, te anestesian y te consiguen reducir tu intensidad de dolor para operarte sin ningún dolor. Muy bien, eso es dolor agudo, sensorial, pero como decía John Bonica, el padre de la medicina del dolor, el dolor crónico no es un dolor agudo mantenido en el tiempo, es otra cosa totalmente diferente. Y así vemos a gente que tiene dolor, para que entienda la gente de la calle, con ciática, y que aunque se hace esa infiltración, la misma que se le puede hacer al que se ha roto la pierna en la moto, no se le pasa el dolor. ¿Por qué? Porque ya no solo es el componente sensorial en ese caso, ya no solo es dolor agudo, ahí ya no es dolor nociceptivo, ya es dolor crónico y la fisiología es totalmente diferente y en eso no va a reducir. Entonces, por eso no funciona, ¿no? Porque son fisiologías un poco que cambian y el dolor crónico en sí es una propia enfermedad. Y luego también, centrarnos solo en la intensidad de dolor, hay estudios que demuestran que si a una persona le valoraras la intensidad de dolor durante muchas semanas y varias veces a lo largo del día, puede haber hasta una desviación estándar de 2,44 puntos. Entonces, si te dicen consulta que tiene un 6, puede llegar hasta 8,44 en algunos momentos del día y o 3,66 en otros. O sea, es decir, que le pautamos sobre 6, a veces estará infratratado y a veces supratratado, ¿no? Entonces, solo guiarte por la intensidad es un error que se ha visto hoy en día. Lo quisieron poner como la quinta constante vital en algunos estados y vieron que fue un fracaso y que está muy bien la intensidad de dolor para el dolor agudo, pero para el dolor crónico no. Y se ha visto, por ejemplo, un factor pronóstico más importante para la cronificación y complejidad del dolor, que es la expansión del dolor. Es decir, si tenemos un paciente con una intensidad de dolor 4, pero que tiene varias localizaciones afectadas o más expansión, tiene mucho peor pronóstico que un paciente que tiene una intensidad 8 localizada en un solo sitio. Entonces, también tenemos que cambiar el chip, los propios profesionales de la salud, y tener estos conocimientos que han aparecido en los últimos años de que la expansión del dolor es factor pronóstico peor pronóstico que la intensidad de dolor. Y muchas veces seguimos solo fijados en la intensidad de dolor. Incluso eso creó algunas conductas perversas que muchos oyentes pueden haber escuchado porque ha sido una noticia muy mediática últimamente de lo que pasó con Pado Pharma, que ellos desde el paradigma del dolor agudo, de tratar el dolor crónico con analgésicos opioides, y si el dolor crónico además no se trataba de esa manera, era inhumano porque también manejaron un discurso muy pesado para los médicos porque ya generaron una población de pacientes que exigían el tratamiento. De la mano de eso vino toda la crisis de opioides, que es lo que todos pueden haber escuchado, y las demandas a la farmacéutica. Pero yo, sin ser abogado del diablo, pienso que no solamente es un problema de la farmacéutica. Claro, utilizó prácticas poco éticas de venta y crearon muchos adictos, pero también estamos hablando de una sociedad que se volvió hiperexigente, ¿sí? Ante una mala concepción, un momento histórico donde no entendíamos qué pasaba con el dolor crónico, que no era una señal de entrada que podías bloquear con opioides siempre o que podíamos bloquear con inyecciones siempre, que algunos pacientes mejoran con esto, pero para la mayoría es mucho más complejo. Y ahí podemos hablar de los fenotipos. ¿Qué es esto del fenotipo? Bueno, todo este tema que has comentado muy bien es una crisis también cultural, ¿no? Sí. De que habría que empezar por el cambio de definición de salud.
Sí. Porque lo de bienestar físico completo, emocional, bienestar completo físico, emocional, ¿quién es el que tiene eso? Nos han vendido eso y eso es imposible. Entonces, de esa manera siempre hace que estemos enfermos, porque nadie tiene completamente nada, ¿no? Y eso también pasó en dolor, que siempre nos compararon con más y de esa manera siempre el paciente notaba que estaba mal. Y esto fue una técnica, como muy bien dijiste, de marketing, por vender más, que gracias a Dios las farmacéuticas ya lo han corregido y que hay que agradecer. Y que, por supuesto, nadie estamos en contra de los fármacos. Los fármacos también son importantes cuando tienen que serlo, pero no de manera masiva. Lo de los protocolos, utilizar a todo el mundo lo mismo, no está bien ni pincharle a todos, ni ponerle las mismas pastillas a todos, no. Hay tantos dolores como personas. Eso es una cosa que me encanta. Y eso, yo creo que es eso. Hay tantos dolores como personas. Pero claro, con los medios que tenemos dentro de los sistemas de salud o los sanitarios, los profesionales de la salud, difícilmente podemos hacer una medicina personalizada en dolor uno por uno. Entonces tenemos que ir a fenotipar. ¿Y qué es fenotipar? Pues es catalogar, por así decirlo, comparar a los pacientes. ¿Nosotros cómo lo hacemos? Generamos grupos a partir de fenotipaciones funcionales. Es decir, no nos fijamos solo en la etiqueta diagnóstica. Hasta ahora todos los sanitarios tratamos lumbalgias, cervicalgias, estenosis, hernias de disco, ¿no? En dolor crónico, y se hacían grupos de dolor de espalda para tratamiento, grupos de dolor de hombro. Bueno, pues eso ya se ha visto que no es muy efectivo y que es mucho mejor fenotipar por capacidades funcionales. Hemos dicho anteriormente que el dolor afecta a todas las capacidades funcionales, a nivel cognitivo, pues niebla mental a veces, apatía, catastrofismo. A nivel motor, kinesiofobia, alteraciones somatosensoriales, propioceptivas, de esquema corporal. A nivel emocional, pues ansiedad, depresión, irritabilidad. A nivel cultural, a nivel también social. Bueno, pues hay muchas cosas, ¿no? Nosotros lo que hacemos es que valoramos todas esas dimensiones que puede afectar el dolor crónico y vemos qué capacidades tiene. Y en base a esas capacidades, pues a los pacientes que tienen las mismas capacidades los metemos en un mismo programa de tratamiento. Por ejemplo, si yo tengo lumbalgia crónica, pero con una pequeña capacidad funcional, pues puede estar con gente que tiene cervicalgia crónica o malgia, y ahí trabajamos, pues imagínense, si solo afecta a la dimensión física, a la dimensión emocional no hay gran afectación, a la dimensión social tampoco hay gran afectación, y a la cognitiva muy poquita, pues a lo mejor hacemos programas que solo tienen educación, ejercicio y alguna técnica de gestión o relajación. Muy bien. Pero si los pacientes tienen mayor afectación cognitiva, con niebla mental, déficit de concentración, pacientes post-COVID, fibromialgia, fatiga crónica, tienen mayor afectación emocional, tienen también aislamiento social, conductas de miedo, evitación, no me toques, a la gente que le dicen, no le gusta estar con gente y tal, pues en esos casos ya tenemos un programa para ese tipo de personas donde, aparte de la educación y el ejercicio, que es básico, pues también tenemos una psicoeducación o psicoterapia, también trabajamos un trabajo de la funcionalidad social, es decir, que en base a esas necesidades de esas dimensiones que están disminuidas, diseñamos programas para que mejoremos esas capacidades y de esa manera el paciente pueda recuperar su calidad de vida. Eso es muy importante porque muchas veces tú puedes abordar un dolor de una manera relativamente sencilla, desde educación y una intervención, pero algunos pacientes tienen un componente más complejo en donde ya implica su familia, su relación con el trabajo o componentes emocionales. Entonces, poder ir detectando cuáles de esos pacientes están en todas esas áreas, generando factores de riesgo para que se perpetúe el dolor es muy importante. Pero lo que me parece más genial de lo que ustedes hacen es que lo hacen en la comunidad, porque en una atención 1 a 1 es mucho más fácil, pero también, como lo dijiste tú, la atención 1 a 1 es más costosa. No todos los pacientes se pueden dar el lujo de estar solamente en una atención, pues pagando un médico para una atención 1 a 1, o sea, que lo puedan hacer a través de una comunidad es muy potente. Y porque eso también me recuerda al modelo que creó Alcohólicos Anónimos, que demostraba que algunas cosas se logran muy bien en la atención 1 a 1, pero que el grupo también es sanador y curador, sobre todo porque le enseña a esa persona en el área que quiere aprender cosas desde la experiencia de otros, pero también lo saca de la idea de yo soy el único que vive esta situación. Entonces, esa formación en grupos, o sea, ¿todos la reciben o solo la reciben algunos de acuerdo a lo que están padeciendo? Bien, bueno, aquí habría varias cosas que matizar.
Nosotros, por supuesto, que hay tratamiento individuales, consultas individuales y muchos de ellos tienen que empezar por tratamiento individual, ¿no? Porque hay cosas como alteraciones somatosensoriales, alodinias y otra serie de cosas que trabajamos con tratamientos individuales específicos. Bien, pero una vez que recuperamos esas fases y que podemos avanzar, nuestra idea siempre es luego llevarlo al grupo. ¿Por qué? Cuando trabajas con pacientes anglosajones, el one-to-one funciona muy bien, ¿vale? Pero en pacientes latinos, o sea, la funcionalidad social es muy importante. Hay estudios, por ejemplo, uno que hubo durante la pandemia, y estuvieron viendo por qué en pacientes con dolor crónico, o sea, cuáles eran los factores que habían reagudizado su dolor. Y vieron si era el miedo, ¿vale? Si era el sedentarismo. Bueno, vieron todas las variables. Pues la variable que más determinó esa reagudización fue el aislamiento social. La soledad. Claro. Entonces, la funcionalidad social está muchas veces infradetectada. Y hay gente que vive con más personas en una casa o en una comunidad, pero está aislada socialmente. No se siente comprendida, no se siente realizado dentro de esa sociedad, de ese contexto, y eso también influye mucho en ese dolor, puede llegar a influir mucho en ese dolor, ¿no? Entonces nosotros creemos que esa funcionalidad social tiene que ser trabajada en la mayoría de los pacientes que tienen dolor, siempre y cuando la tengan disminuida, y una manera muy efectiva de trabajarla es a través del grupo, ¿no? Porque si esa funcionalidad social one-to-one no se puede trabajar, ¿no? Y también nosotros otra de las cosas que hacemos en los programas de educación es que van los familiares, ¿no? Porque el contexto y esa funcionalidad social es también muy importante en esa expresión dolorosa. Por tanto, también, y son muy agradecidos los familiares cuando van a estas sesiones y comprenden de, uy, así funciona esto, el dolor. Pues creo que nos hemos estado confundiendo, hemos estado sobreprotegiendo, le hemos dicho no hagas esto, ya verás cómo mañana te va a doler la espalda, ten cuidado, ya te lo cojo yo, tal. No nos hemos dado cuenta que sin querer, lo dicen ellos, han estado alimentando todavía esa sobreprotección y ese dolor que todavía se perpetúe más, ¿no? Entonces, eso es importante y no quedarnos solo con hasta ahora como nos hemos quedado, tratar el cuerpo y con lo físico, ¿no? Sino que tenemos que ver que el dolor afecta no solo a lo biológico, sino también a lo social y lo psicológico. Entonces, todos esos contextos los tenemos que valorar dentro de la evaluación del paciente y también dentro del tratamiento tenemos que también trabajarlos. Y hay algo que a mí me gusta explicarle a las personas y es que el dolor es un muy mal localizador de daño. Es más, ni siquiera puede haber daño necesariamente y puede persistir tu dolor. Múltiples ejemplos, el paciente con un síndrome de miembro fantasma que ya después de perder la extremidad sigue sintiendo dolor en esa zona, el paciente con ictus, ¿sí? La lesión está acá, pero la parálisis está en otra parte y eso es la explicación de esto, es que el dolor es una interpretación cerebral. No es una señal de entrada. En el dolor crónico, esa señal de entrada ya no es tan importante, sino la interpretación que haga tu cerebro para que tú hagas algún cambio, sea el que sea, el que tengas que hacer. Yo creo que hemos sido muy reduccionistas a tratar el cuerpo. Ahora también a lo mejor estamos muy centrados en el cerebro. Yo creo que es un conjunto, esto es una escala de grises, no es ni blanco ni es negro, ¿no? Sí. Eso es muy importante saber adaptarlo. Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Cuando a una persona le daba un ictus, antiguamente se llamaba apoplejía o apoplejia. Y entonces imaginemos que le afectaba a la mitad del cuerpo, ¿no? Y decía, no le muevas porque si se mueve se puede expandir la expansión de la parálisis. Y entonces a esos pacientes los dejaban medio encamados o con poco movimiento y le daban friegas, paños de calor hasta que incluso morían, corriente y tal, hasta que morían. Claro, tenían peor calidad de vida e incluso, pues como muy bien dice, pues morían antes. Cuando fue avanzando la medicina y se descubrió que verdaderamente el ictus no solo es un problema periférico, sino que el principal problema es un problema central de una muerte neuronal, que es una pérdida de circuitos y que esos circuitos son los que controlan las capacidades funcionales sensoriales, motoras de la persona, y vieron que era lo contrario, que lo que había que hacer era estimular, porque esos circuitos, para que se vuelvan a crear otras neuronas que en esos circuitos y se recuperen esas funciones que el paciente vuelva a sentir en su cuerpo, pueda volver a mover, son estímulo dependientes. Es decir, que hay que trabajar el lenguaje cuando está afectado, la movilidad, la sensorialidad, ¿no? Muy bien, pues eso fue una auténtica revolución y así ha sido como muchas personas después de darle el ictus se han recuperado por completo e incluso algunas han vuelto a ser deportistas que antes tenían una vida sedentaria. Han tenido mayor salud después del ictus que incluso antes, ¿no? Pues en el dolor hemos estado tratando la apoplejía, es decir, hemos estado poniendo paños fríos, calientes, friegas externamente, pinchando, poniendo corrientes de todo, pero los mecanismos centrales se nos han olvidado. Y este es un tema, yo creo que es importante, ¿no? Que la periferia está bien, pero que también los mecanismos centrales y el trabajo de plasticidad neuronal y tal es necesario realizarlo y no se nos olvide que es estímulo dependiente, es decir, que debemos de trabajar esas capacidades funcionales
y el que mejor las puede trabajar es la propia persona. Nosotros no le podemos crear ningún circuito. Total. Entonces él tiene que comprender, adquirir esas estrategias y desarrollar esas capacidades, que solo de esa manera va a ser como vuelva a reestructurar, a resetear y a tener la funcionalidad normal. Y has dado un ejemplo que a mí me encanta, porque así es la forma como tú le puedes promover desde el lenguaje al paciente una idea distinta. La idea es sí, vamos a ayudarte a manejar tu dolor, a controlar tu dolor, pero me gustaría más ayudarte a recobrar tu salud. Si uno lo ve desde esa propuesta y el paciente lo entiende así, abres un abanico de posibilidades en donde ya no solamente es pensar en tu dolor de rodilla, sino tu peso, tu alimentación. Es que es fundamental, es que en el dolor de tu rodilla puede influir no solo la carga, que si pisas más, haces más reposo o haces menos, influye tu metabolismo, influye tu acidosis del organismo, influye también hasta cambios hormonales, influye tu sistema de estrés. Todo eso a nivel molecular, bioquímico, va a provocar unos cambios que puede hacer que tú tengas una proinflamación o que tengas una inflamación articular, y no depende solo de que andes más, andes menos, subes, bajes escaleras o guardes más o menos reposo. Y eso es lo que hemos sintetizado muchas veces los profesionales. Te duele la rodilla, no subas escaleras. Todavía hay algún especialista que dice, pero si eso no es lo más importante. Todo lo contrario. Si no subes escaleras, se borran esos circuitos de automáticos que tiene ya aprendido durante años de subir las escaleras. Pero hay otras cosas importante, la acidosis del organismo, el estrés a nivel hormonal y otra serie de cosas que es importante también trabajarlo en ese componente, ¿no? Y hemos sido muy reduccionistas a pensar que solo es un problema del cartílago, del hueso. Sí, puede haberlo, pero hay muchas más cosas. Y los tratamientos van a ser incompletos mientras que no nos fijemos en las demás cosas. Así es. O sea que un paciente con problemas articulares puede necesitar reentrenarse. Quiero que nos hables de cómo debe ser ese reentrenamiento, porque no es igual para todos, y ese es uno de los, digamos, las piedras en el zapato y por lo que muchos pacientes fracasan cuando se hace un mal abordaje esos primeros pasos, pero también puede requerir hacer cambios nutricionales, también puede requerir mejorar su calidad de sueño, también puede requerir valorar si su estado psicoemocional está bien, y esto, ¿cuánto pesa cada una de estas cosas? A veces es difícil saberlo. Entonces, básicamente, hay que mirar el abanico y comenzar a ir trabajando una a una a ver cuál está dando más impacto. Sí, o valorarlas, hacer una evaluación y en base a esa evaluación luego decidir cuál es lo prioritario, ¿no? Si es más un componente físico, si es más un componente emocional. Siempre va a haber en mayor o menor medida todos los componentes. Una vez que lo valoremos, vamos a ver cuál sería el prioritario de trabajo, ¿no? Yo creo que eso es importante discernir, catalogar y a partir de ahí diseñar unos programas de tratamiento, porque muchas veces lo que hemos estado haciendo ha sido vamos a probar esto a ver si funciona. No, es que no se puede hacer eso. Sí. Y para eso es necesario una consulta de tiempo, de más de una hora, no 10 minutos. En 10 minutos un problema tan complejo como es el dolor crónico difícilmente se va a solucionar y se necesitan varias consultas de tiempo. Se necesitan varias consultas de tiempo, ¿no? Y se necesita una progresión. Nosotros por eso decimos, nosotros no trabajamos con técnicas, no trabajamos con sesiones, nosotros trabajamos con programas. Y ese es el tema. Para una recuperación, un cambio de estilo de vida, como hemos dicho antes, se necesitan programas de más de 10-12 semanas. Los programas que tenemos en las unidades, el mínimo dura 12 semanas, más un trabajo previo individual. O sea que ya la mayoría de los pacientes están como nosotros 5 o 6 meses como mínimo. Y entiendo que continúan, porque entiendo que los pacientes hacen como unas sociedades ya autónomas donde ellos siguen fortaleciendo lo que aprendieron. Muy bien, como has dicho antes, es súper interesante, ¿no? Lo primero, las personas de la calle, incluso muchos sanitarios, pensamos que podemos mejorar la salud de las personas de un grado muy grande, ¿no? No, hay estudios que demuestran que el sistema sanitario, los profesionales de la salud, solo pueden influir como mucho un 20% de la salud de una persona. Hay otros estudios que dicen que no, que incluso menos, un 9, un 11%. Lo más importante son los hábitos saludables, la biología y los factores genéticos más bien epigenéticos. Y incluso dentro de la biología y los factores epigenéticos también depende de tus hábitos saludables. Por tanto, es importante que lo entiendas, que tú eres la persona que mejor estrategias puedes hacer o más cosas puedes hacer por mejorar tu salud. Y para eso también es importante tener un contexto que te lo permita. Entonces, nosotros durante los programas enseñamos estrategias, enseñamos cómo funcionan y qué pueden hacer, le damos herramientas, pero para que luego ellos las sigan aplicando en su entorno, ¿no? Y cuando acaban los programas, estos pacientes, los primeros que acaban los programas ya hace unos cuantos años, 10 años así,
decidieron que, claro, que cuando estaban en grupo y con todo ese apoyo, ellos hacían mejor el ejercicio, hacían mejor la relajación, la educación, y empezaron a hacer en Valladolid, a quedar en parques públicos, a hacer ejercicio, a hacer sus técnicas de mindfulness, de gestión de estrés, lo que habían aprendido durante los programas. ¿Qué pasó? Que luego vino invierno, allá hace mucho frío en invierno, y claro, nos pidieron ayuda y conseguimos centros cívicos municipales del Ayuntamiento de Valladolid, y poco a poco fueron en estos centros quedando y haciendo grupos. Hoy en día hay una asociación de pacientes que se llama Asociación Miguel Ángel, de Afrontamiento Activo Miguel Ángel Galán, y que hay casi 600 pacientes trabajando en centros cívicos potenciando su salud. Ya no es prevenir el dolor o mejorar o mantener para que no vuelva a aparecer el dolor crónico, sino es mejorar la salud, porque han comprendido que lo importante es que ellos son personas que tienen las herramientas para poder mejorar su propia salud. Y es que en eso consiste la atención primaria. Por eso las unidades de afrontamiento activo están en el primer nivel asistencial, donde el componente de educación es básico, que la persona comprenda, aprenda, pale, recupere y que luego se mantenga y potencie su salud. Y eso es lo que verdaderamente se ha trabajado y se está consiguiendo. Y eso es lo que verdaderamente nos enorgullece, ¿no? Es que eso es grandioso. Y ya habían autores como el doctor Arturo Goicoechea, que hablaba de sus unidades de formación en migraña y cómo solo con la formación las pacientes bajaban su nivel de dolor en un valor que supera el Botox. Sí. Supera el Botox. En eso están las guías de práctica clínica, ¿no? Yo también, por ejemplo, hay neurólogos allá en España que critican mucho o han criticado mucho el afrontamiento activo del dolor, y nosotros hacemos lo que dicen las guías de práctica clínica. En dolor crónico, el lumbar, el más frecuente, lo que hablan son enfoques activos de tratamiento, que el paciente no esté en reposo, que haga ejercicio, educación, terapia cognitivo-funcional y otra serie de cosas activas. El Botox no viene recomendado. O en migraña igual, tampoco viene recomendado o no tan recomendado como habitualmente se pone. Entonces, no está aquí el ego y lo que sabe uno, lo que no sabe, no. Por encima de todo están las guías de práctica clínica, y nosotros lo que hacemos es aplicar las guías de práctica clínica. Para las personas que son pacientes que no son profesionales de la salud y que no saben, las guías de práctica clínica recopilan todos los estudios, las investigaciones, las revisiones sistemáticas, y nos dicen en cada momento cuáles son los mejores tratamientos que se pueden aplicar en cada una de las patologías, ¿no? Pues eso es importante, que los profesionales de la salud las conozcamos y las apliquemos. Y hay un fallo ahí, porque no se está haciendo así muchas veces. Se dejan llevar por lo que se me da mejor, el modelo paternalista, el pincharle, hacerle, o incluso a veces con otros intereses, cuando verdaderamente lo que tenemos que buscar es la aplicación de las guías de práctica clínica, porque verdaderamente ahí es donde se demuestra cuáles son los mejores tratamientos para las personas que tienen, en este caso, el dolor crónico. Completamente. Y hay que entender también, que eso lo discutíamos antes de grabar, y es que la realidad del sistema de salud cambia de país a país, pero también hay realidades que son muy adversas para una gestión profesional adecuada, y por eso la incidencia de burnout de nuestros profesionales. Lo que decías ahora, atender a un paciente de dolor en 10 minutos es imposible. Por eso, entonces, yo creo que también nos han educado para hacer supermanes a los profesionales de la salud y que pensamos que nosotros vamos a solucionar un problema. No. Es fundamental trabajar en equipo. Sí. Y es fundamental trabajar distintas disciplinas. Yo hace poco lo hablaba con un gestor de la salud. Yo, si fuera gestor sanitario, es muy difícil hacerlo, muy difícil, por supuesto. Pero yo no trabajaría con servicio de rehabilitación, servicio de neurología, servicio de traumatología, servicio de tal, no. Yo trabajaría por procesos. Proceso de dolor crónico. ¿Y ahí qué necesitamos? Pues necesitamos traumatólogos, anestesistas, fisioterapeutas, rehabilitadores, necesitamos psicólogos, psiquiatras, necesitamos terapeutas ocupacionales, necesitamos nutricionista. Muy bien. ¿Y en base a qué? Pues a las necesidades de ese proceso que tiene la persona. ¿Qué podemos hacer ahí? Pues unidades específicas para tratar esos procesos, no servicios de salud departamentados y cada uno trabajemos en un sentido, porque con los pacientes lo vemos muy habitualmente, que van a traumatología, le dan un diagnóstico, luego van al servicio de rehabilitación, le dan otro diagnóstico, alguno va a reumatología, le dan otro diagnóstico. Contradictorias, además, y claro, y le crea más la incertidumbre, claro, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que también trabajar de una manera más cooperante, cooperativa. De eso también, cuando la complejidad se hace en grupos, se hace en equipos, la frustración es menor. Así y es. Eso también lo tenemos que entender. Voy a volver a una pregunta porque no quiero que se nos quede en el tintero, aprovechando que eres fisioterapeuta. Y es, ¿cuál es la piedra en el zapato para que algunos pacientes no puedan hacer bien sus procesos de fisioterapia? Tanto que a algunos les cogen aversión.
Para mí, como anestesióloga especialista en dolor, es muy importante que el paciente empalme con su fisioterapia, pero la verdad hay muchos fracasos. Muchos fracasos. Vuelven a mí muchas veces quejándose o diciendo que se lesionaron. Cuéntame, ¿tú qué está pasando ahí en ese escenario? Lo hemos hablado antes, ¿no? Y el problema es la generalización. Y decimos, ejercicio para todos. No, es que hay pacientes con dolor crónico que en un primer momento no pueden hacer ejercicio. Porque si en sanos está demostrado que el ejercicio produce hipoalgesia, en sanos. Y las recomendaciones de la CSM son para sanos. Y hemos también llevado las recomendaciones para sanos a los pacientes con dolor crónico. Y eso es un error. Eso es un error. Y muy importante, antes de prescribir ejercicio, porque a los pacientes le dice, vaya usted a caminar, vaya a hacer yoga, vaya a hacer pilates, además a todo el mundo, vaya a la piscina. Hacen eso y tienen más dolor y más fatiga. O le meten el 50% de la fuerza al RM, o le meten el 75% de la frecuencia cardíaca desde el principio, y los pacientes tienen más dolor y más aberración luego encima del dolor, encima luego ya al ejercicio. Es decir, ya tenemos problemas. Aumenta la fatiga, aumenta la intensidad de dolor, pero además luego ya no quieren hacer ejercicio y pierden la adherencia al ejercicio y todo. Creo que eso es un error muy habitual, muy frecuente, y que antes de mandar o prescribir ejercicio hay que ver el paciente si tiene capacidades para poder realizarlo y si funciona bien su sistema inhibitorio. Es decir, si no funciona bien, no segregan esas sustancias que segregan sanos, pues difícilmente se van a beneficiar del ejercicio físico, ¿no? Nosotros tenemos protocolos de evaluación donde medimos pues, una serie de cosas y sobre todo vemos que si hay alteraciones somatosensoriales importantes tipo alodinia, no es muy bueno empezar con el ejercicio desde el principio, en un primer momento, según los protocolos de la investigación que vamos llevando, y es necesario hacer educación, hacer otra serie de actividades, rehabilitación somatosensorial en el caso de alodinia, previo al ejercicio y no meterle el ejercicio directamente sobre esas zonas, ¿no? Entonces yo creo que esto también es importante. Respecto a este tema de prescripción del ejercicio, la EFIC, que es la filial europea de la IAPS, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, el año pasado dijo que dentro de la prescripción del ejercicio físico también hay que tener en cuenta la etapa del cambio de estilo de vida en la que se encuentra el paciente. Y si está en fase precontemplativa y contemplativa, es mejor no prescribir ejercicio, simplemente hacer recomendaciones de actividad física, pero no prescribir ejercicio, hasta la fase de preparación para la acción, donde ya se podrían beneficiar de los beneficios del ejercicio físico. Pues por desgracia, la mayoría de los pacientes con dolor crónico están en fase precontemplativa y contemplativa. Si no se hacen unas estrategias educativas previas, difícilmente se van a beneficiar del ejercicio físico. Y esto es una cosa que pasa desapercibido, que muchos profesionales no lo conocen y que se intenta generalizar. A todo el mundo le metemos las mismas cargas, le metemos las mismas mismo programa, cuando no, cuando hay que adaptarlo a las necesidades individuales, pero también hay que saber en qué momento puede empezar ese programa y que se podría beneficiar a partir de qué momento del ejercicio y qué cosas habría que hacer antes. Y eso es un error muy común. Claro, y además porque no necesariamente hay que hacer rutinas estándar para todos los pacientes. Hombro no es igual a este ejercicio para todos los pacientes. Y hay otras estrategias que pueden hacer que el sistema nervioso central comience a bajar el tono, a bajar el foco, que tienen que ver más con imaginería cerebral, con mindfulness, con neuroeducación. O con técnicas más sofisticadas, biofeedback. ¿Ustedes tienen implementado esto en la unidad? Nosotros en la unidad trabajamos con todo ese tema. Antes, hablando aquí de manera informal, me decías eso, de que te costaba buscar a gente que pudiera trabajar el ejercicio y tal. Escenarios. Y bueno, pues ahora ya has encontrado aquí a Fisioterapia React, ¿no? Que ellos tuvieron la ocasión de trabajar allí con nosotros, de hacer una estancia clínica. Gracias a ellos estás aquí y eso es una maravilla. Agradecérselo. Pero que ellos tuvieron la oportunidad de estar allí haciendo una rotación y vieron que nosotros tenemos unos protocolos de trabajo, aunque bueno, pues en base a las necesidades. En muchos de los pacientes, antes de hacer el ejercicio, trabajamos reeducación somatosensorial, trabajo de lateralidad de esquema corporal, propiocepción, observación de acciones, imaginería motora, terapia en espejo, incluso realidad virtual, previo al ejercicio. No todos, no para todos, pero en algunos de ellos tenemos que hacer todas esas estrategias y sobre todo la educación en todos antes de realizar ejercicio. Y con eso conseguimos, primero, que haya mucha más adherencia. Segundo, que el paciente comprenda por qué tiene que hacerlo y no solo desde el punto de vista físico y que no hay una relación en que me muevo, me duele, que sea su dolor el que esté relacionado con la intensidad de daño en su cuerpo, que eso no es así. Y que una vez que comprende todo eso, verdaderamente las mejoras
van a ser mucho mayores del ejercicio físico. Y en ese campo estamos trabajando en los últimos años y hemos visto que es necesario seguir insistiendo en esas estrategias. Y no, como se está haciendo muy habitualmente, de, vaya usted a hacer ejercicio, el que le venga bien, tome esta hoja para hacer ejercicios o mires estos vídeos para hacer ejercicio, que es muy reduccionista y muchas veces tiene efectos totalmente opuestos a lo que se busca. Claro, además porque partimos de una realidad y es que la mayoría de los pacientes con dolor crónico son sedentarios o han estado en un estado de sedentarismo prolongado, así no hayan sido sedentarios toda la vida. Entonces, poner a una persona desacondicionada a un reto físico para el que probablemente su cerebro además va a interpretar ese reto como dolor, por lo que mencionaba. Tiene un aprendizaje condicionado. Exacto. Me muevo, me duele, me muevo, al final asocia eso, ¿no? Y ese aprendizaje condicionado, también un poquito operante en algunos de ellos, pues hay que hacer también una estrategia educativa o psicoeducativa para sacarlo de ahí, porque si no, si solo se queda en eso y asocia eso, de ahí no va a salir, ¿no? Entonces hay que hacer esas estrategias previas al movimiento. Y yo creo que desde que se están haciendo y cada vez hay más profesionales que lo conocen y que lo están haciendo, pues están consiguiendo mejores resultados. Total. Pero también el cambio de no moverte a permitir que se muevan y que se muevan de manera más temprana es fundamental. Sí, recordarle a los pacientes que tener una condición de dolor crónico no necesariamente significa quedarse en cama. No, por supuesto, todo lo contrario, hay que mantenerse activos y dentro de lo que puedas hay que moverse, hay que tampoco pasarse, porque muchos pacientes hoy me encuentro mejor y de repente hago 5 kilómetros cuando llevaba años sin hacerlo, ¿no? Eso tampoco es fisiológicamente lo más correcto, ¿no? Lo peor que puede hacer un paciente es guiarse por sus percepciones a la hora de prescribir el ejercicio físico, ¿no? Entonces hay que prescribir cargas de tiempo, cargas de kilómetros, lo que sea, pero no por percepción. Hoy me encuentro mejor, hago más, hoy me encuentro muy mal, no hago nada. Eso es lo peor que puede hacer un paciente con dolor. Entonces necesitan un acompañamiento. Sí. Que como ustedes lo tienen planteado, mínimo 12 semanas. O sea, supongo yo que menos de 12 semanas no se van a obtener suficientes resultados. Todo esto lo hacemos en base a resultados de investigación. Nosotros, todos los pacientes que han estado en la unidad, ya casi 6.000 pacientes han estado en la unidad, todos los datos antes de empezar, al acabar el tratamiento, 6 meses y al año, vamos recogiendo, incluso después, vamos recogiendo datos y en base a esos datos vamos viendo cuáles eran los que más mejoraban, qué cosas hacíamos y en base a eso hicimos los fenotipos y los distintos tipos de programa. Entonces, hemos visto que lo mínimo son 12 semanas para tener los mejores resultados. Y eso también tumba otro mito y es que una cosa sencilla va a solucionar un problema que muchas veces tiene años, que es otra parte del imaginario colectivo. A veces Dame la magia de un dolor. pasa un dolor crónico muy complejo o un intervencionismo, un nuevo fármaco, una operación o un ejercicio marcado, un tratamiento terapia manual con un fisioterapeuta, puede hacer como que mejora muchísimo y ya no tengo problema, pero por desgracia vuelve luego a ocurrir otra vez más y eso es lo habitual, ¿no? Que parezca que algunos tratamientos pueden ser milagrosos y que el paciente está súper contento, pero luego vuelve otra vez, ¿no? Nosotros no buscamos el tratamiento a corto plazo, nosotros lo que buscamos es que a medio y largo plazo esa persona se pueda beneficiar de esas estrategias y que a medio largo plazo tenga capacidades funcionales y calidad de vida, que eso es lo más importante. Porque a corto plazo, ¿podemos conseguir que una persona no tenga dolor? Pues a veces sí. Pero lo importante es que eso se mantenga. Y si lo haces muy rápido y en corto periodo de tiempo, lo más seguro es que no se mantenga. Sí, y también está que existe el efecto placebo, que va a dar un alivio por un mes, claro. Que ahí no va a pasar y le hubiera dado cualquier cosa que hubiera generado el efecto. Las estadísticas, por ejemplo, de intervencionismo están ahí, ¿no? La primera funciona a casi un 80% de ellos, la segunda ya baja casi a la mitad y la tercera muy poquitos, ¿no? Sí. Entonces, pero eso es más por efecto placebo, en neurofisiológicos positivos, que a mí me gusta llamarlo más de esa manera, que otra cosa. Puede ayudar, sí, pero si no hacemos nada de ayudarnos de esas estrategias para luego un enfoques funcionales para seguir recuperando, pues es insuficiente y por desgracia es lo que se ha estado haciendo en las unidades de dolor hospitalarias. Intervencionismo aislado, fármacos aislados sin ningún enfoque funcional y así no se han conseguido resultados. Totalmente, y por eso el intervencionismo también está llamado a cambiar hacia que vaya desde un enfoque funcional, es decir, no es ir a poner el anestésico local para limitar la vía de dolor porque va a generar este efecto, sino ve a reparar una estructura que está lesionada y que se sospecha con alta probabilidad que es causa de la disfunción, de la inestabilidad articular o eso. Y esa es la diferencia de los enfoques de proloterapia, por ejemplo, con los enfoques convencionales de aplicar esteroides con anestésicos locales en los bloqueos convencionales, que en una estás generando la estabilidad de la estructura y la reparación de la estructura y es lo que hace que la persona se cure, entre comillas, y pueda estar funcional
el resto de su vida sin necesidad de estar viniendo a la unidad cada 6 meses, cada 3 meses, porque tiene la reactivación del dolor después de que pasa el efecto del otro. O sea que hacia allá estamos migrando también desde ese enfoque, pero quiero que le demos como un ejemplo a quienes nos están escuchando con un modelo más complejo, un modelo de sensibilización central como la fibromialgia. ¿Cómo se enfoca desde tu unidad un paciente con fibromialgia? Bueno, lo primero que hacemos en la consulta solemos hacer una validación, ¿no? Porque la fibromialgia está muchos años estigmatizada. Hay muchos profesionales de la salud que no creen en la fibromialgia. Yo lo que les digo a esos profesionales es, si la Organización Mundial de la Salud la reconoce como enfermedad, ¿quiénes son ellos para decir que no existe, ¿no? Eso es lo primero. Yo, para mí... ¿Y el 6% de la población entonces? Que luego esté mal diagnosticada a veces, por supuesto, como todos los diagnósticos. Hay veces que está mal diagnosticado. Pero la etiqueta diagnóstica no nos cambia nada, ¿no? Porque te dicen que tienes fibromialgia, sí, la tienes, vale, una enfermedad, ya no tienes que justificar, nadie tiene que justificar su dolor. Pero si no salimos de ahí, si no hacemos enfoques funcionales, pues difícilmente vamos a salir de ahí, ¿no? Y eso es importante. Entonces, en un primer momento validamos, hablamos de este tema. Nosotros, nadie se inventa el dolor, eso es una cosa que en la unidad lo tenemos clarísimo. Por desgracia, suelen tener más dolor del que deberían de tener. Y el tema es qué podemos hacer, ¿no? Y damos la oportunidad. Y súper importante, esto, como dicen las guías de práctica clínica, es una atención centrada en el paciente. Nosotros proponemos, mire usted, en las condiciones en las que está, la evaluación funcional que le hemos hecho, podríamos trabajar, hemos detectado, por ejemplo, que tiene disminuido su capacidad cognitiva, pues concentración, tiene catastrofismo, tiene déficit de movilidad, tiene alteraciones somatosensoriales, tiene aislamiento social, tiene conducta de medio habitación, tal. Tenemos programas que podemos trabajar para que usted pueda recuperar todas esas capacidades perdidas. Pero si ellos dicen que no, tenemos también que saber respetarles. A lo mejor están en otro proceso, con otros intereses o con otra prioridad a nivel social en la vida, pues tiene que conseguir alguna cosa. Bueno, pues muy bien. Nosotros respetamos. Aquí el paciente es la parte activa, pero él es el que tiene también que decidir. Nosotros nunca le decimos, te vamos a meter aquí porque esto... No. Él tiene que decidir si quiere entrar o no quiere entrar, y hay ocasiones que ellos dicen que no. Y nosotros les respetamos, por supuesto. Y una vez que están dentro, tienen que ir comprendiendo que ellos tienen que ir haciendo. No es solo ir a la unidad a escuchar la educación, a hacer ejercicio, no. Ellos tienen que hacer en casa. Hemos dicho que todos los cambios centrales son plásticos. Tienen que ir aumentando el aumento de cargas, no solo físicas, también cognitivas, emocionales, afectivas, sociales. Entonces nosotros vamos mandando una serie de tareas, leer libros, ver vídeos, cambio de conductas a lo largo del día, para que vayan haciendo todo ese cambio, ¿no? Ahora estamos trabajando con un campus virtual, porque es la manera también de objetivizar y ver si verdaderamente lo están haciendo o no lo están haciendo, y vamos metiendo aumento de cargas de todo tipo, ¿no? Y ahí es donde vamos valorando y viendo cuáles son las mejores estrategias, y eso es fundamental, de que no vas a ir a un sitio solo a recibir unas cosas, una educación, un ejercicio y tal, sino que luego a lo largo de tu día vas a tener que seguir trabajando, estimulando esas capacidades funcionales para conseguir la recuperación. Y eso también creo que es el secreto, porque muchas veces hay gente, no, yo hago educación, hago ejercicio, ya, pero si es que con una hora que hagan al día o cada 2 o 3 días a la semana no va a ser suficiente. El cambio empieza por ellos mismos y tienen que ser conscientes que a lo largo del día tienen que ir haciendo un montón de cosas, y nosotros le vamos indicando qué podrían hacer y le vamos dando facilidades, o en base a sus gustos o sus habilidades, pues le vamos fomentando, le vamos ayudando de que las tengan disponibles para seguir trabajando. Federico, me gustaría que le explicáramos a los pacientes qué es esto de capacidades funcionales, porque tal vez no lo están entendiendo. Bueno, pues a lo mejor ellos lo entienden más fácil con la capacidad funcional física, ¿no? Cuando tienes dolor crónico, pues andar poca distancia, o no puedes andar mucho, te tienes que sentar frecuentemente o tumbar porque no aguantas, y eso implica menos capacidad funcional física, pues te interfiere sobre las actividades de la vida diaria. Fuerza, lo mismo, ¿no? O motricidad fina, que también es una condición física que muchas veces en el dolor crónico vemos que la gente dice, se me caen las cosas de la mano, no tengo capacidad de enhebrar una aguja porque no cuadro, no coordino bien, ¿no? O, pues bueno, pues pierdes capacidades funcionales con el dolor, interfiere y que hace que disminuya todas esas cosas que hablamos. ¿Y qué hacemos en los programas? Pues los programas lo que hacemos es mejorar la marcha, trabajar la motricidad fina para que puedas tener una buena coordinación, oculomanual, todo el tema puedas trabajar muy bien ahí, aumentar la fuerza para que también tengas mayores capacidades funcionales físicas, mayor condición física,
a la hora que eso luego repercute en tus actividades de la vida diaria, que te puedas duchar mejor, puedas comer mejor, sin interferencias del dolor, puedes caminar más, a ir a la compra, bueno, pues eso van por ahí las cosas, ¿no? Y esto que hemos hablado en el tema de la funcionalidad física, que lo pueden ver y lo pueden comprender más evidente, lo vamos a aplicar a todas las funcionalidades, ¿no? A la emocional, a la afectiva, a la psicológica, a la social también. O sea, bueno, pues eso es lo que tenemos que ir haciendo, ¿no? ¿Y cuál es el tema? Que esto hay que hacerlo de una manera progresiva. Y hay que ir metiendo poco a poco, ir aumentando las demandas y vamos muy bien. Generalmente los profesionales de la salud calculamos muy bien las cargas desde el punto de vista físico, ir metiendo más cantidad de carga, de tiempos de trabajo, de kilos de fuerza, vamos metiendo, pero muchas veces no somos conscientes de las capacidades plásticas de un sistema nervioso de esa persona. Exacto. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de ir aumentando las cargas. Y esto es un tema que no se tiene muchas veces en cuenta y que solo nos fijamos en las cargas físicas cuando hay otras cargas plásticas que también son importantes a la hora del diseño y a la hora de ir aumentando la progresión de cargas dentro de los programas. Y eso es tan importante porque incluso hay estudios que muestran que los pacientes con dolor crónico pierden volumen del área gris cerebral y del área blanca. Cuando estamos hablando de eso es como si el cerebro se atrofiara y el cerebro solo se atrofia por desuso. Nosotros hemos hecho, ahora está un estudio en revista de investigación, en las últimas fases ya previo a la publicación, donde hemos demostrado que hay pacientes que tienen hasta un 4% de sustancia gris por dolor crónico a nivel cerebral. Y también estamos viendo que esas atrofias, y sobre todo lo más importante no es el volumen, es importante, pero tampoco es tan importante, sino las capacidades, las alteraciones de los circuitos, funcionales de los circuitos, las conexiones, hemos visto que también están disminuidas en determinadas áreas y que con los programas eso se puede resetear, que eso es lo verdaderamente importante. En el paciente con ictus lo vemos muy bien, se pierden esos circuitos, se pierden esas capacidades de movimiento, de sensibilidad, de dolor, ¿no? Solo vemos, o del habla, si le afecta al habla al paciente con ictus, pero en dolor nos cuesta verlo. Y es que eso está ahí. Si hay esos cambios funcionales y estructurales, también repercuten en que tengas menos capacidad funcional. Y es necesario volver a estimular para volver a resetear y que vuelvas a adquirir esas capacidades funcionales. No solo es físicas externas, sino que todo comienza en la centralita, como decimos, el movimiento también. La gente piensa que el movimiento es la contracción del músculo. No. La primera motoneurona está arriba a nivel cerebral, lo vemos en pacientes ictus, pero también hay un área premotora. El área premotora que idea el movimiento, pues tiene que haber una perfecta coordinación con la propiocepción, la sensorialidad, el esquema corporal, para que luego haya un buen movimiento. ¿Cuál es el tema? Hay siempre un feed forward entre lo que se idea y lo que se ejecuta, ¿no? A veces nos pasa, vamos bajando las escaleras en casa corriendo a oscuras y de repente damos un escalón de más y nos quedamos bloqueados. ¿Por qué? Porque no ha correspondido lo que se ha ideado con lo que se está ejecutando. Bien, ¿y cómo reacciona el organismo? Para no lesionarte, te para, te bloquea. Pero en el caso del dolor crónico, como estas alteraciones somatosensoriales son muy frecuentes, alteraciones propioceptivas, somatosensoriales, la gente va por la calle, que me choco con todo, que se me caen las cosas, que voy como mareado, no encuentran nada. Eso son alteraciones del sistema propioceptivo, el esquema corporal, somatosensoriales, que si no tiene buena información, el área premotora, cuando va a idear ese movimiento, y luego lo corresponde con lo que ejecuta, no va a coordinar bien. ¿Y qué va a pasar en estos pacientes? Que los va a bloquear con dolor, más rigidez, más cansancio, para protegerlos, para que no se corran el riesgo de lesionarse porque el organismo piensa que no está bien, ¿no? Entonces esto es básico, fundamental, también trabajarlo y tenerlo en cuenta a la hora de diseñar los programas de tratamiento. Claro, además porque es una bola de nieve. El paciente entra en ese circuito de dolor, el cerebro es un órgano predictivo, lo hace muy bien, intenta protegerte, pero es una protección que es innecesaria la mayoría de las veces y es dañina, esa madre sobreprotectora que malcría al hijo. Bueno, a veces el cerebro se comporta así y posteriormente lo que sucede es que el circuito se desacondiciona, se pierde y ya esto lleva a muchas más riesgos de lesiones, más riesgos de caídas, torpeza, se aíslan socialmente, entonces pierden inclusive conexión con otros seres humanos. Entonces me encanta eso que has mencionado porque... Y a veces también los efectos secundarios de ciertos fármacos. Claro, que, por ejemplo, hoy en día, sin querer, se está dando mucho gabapentinoide. Sí. Y este es un tema que también hay que tenerlo en cuenta. Tiene sus indicaciones, por supuesto, en dolor neuropático, como indican las guías de práctica clínica y tal, pero un tiempo también determinado, no para toda la vida. Suspender algún día. Claro. Sí. Y sobre todo, que no para dolor generalizado, que hay muchas veces que se está dando dolor generalizado o dolor de espalda, los gabapentinoides, dolor crónico de espalda,
cuando tiene unos efectos secundarios importantes. Total. Primero, si tenemos que resetear esos circuitos que están disminuidos, están alterados, y este tipo de fármacos inhibe las conexiones neuronales, estamos yendo en contra de lo que necesitamos. Y pues muchas veces estamos viendo pacientes con dolor crónico que tienen este tipo de fármacos, que altas dosis, que le enlentecen la cognición, le enlentecen el lenguaje, le aumenta el riesgo de caídas, aumenta el riesgo de lesiones. Incluso hay un estudio sueco publicado en British Medical Journal que hay una correlación importante con las conductas suicidas. Y esto es un tema que tampoco se conoce, que es bastante alarmante, y que los efectos secundarios son incluso más contraproducentes para la recuperación del dolor de estos pacientes que otra cosa. Entonces, muchas veces simplemente disminuyendo o quitando este tipo de fármacos se ganan capacidades funcionales, porque muchas veces es antinatura como están prescritos para lo que se necesita. Sí, y ese último riesgo que comentas es más de población joven, por eso siempre hay que tener mucho cuidado en esta población y vigilarla. Y como dijiste previamente, deben ser tratamientos autolimitados. Se debe escalar y desmontar. Pero yo te digo que en mi práctica de medicina del dolor no necesito prescribir medicamentos en más del 5% de los pacientes. Entonces, cuando uno ve esa sobreprescripción, obviamente, lo mismo, los escenarios son distintos y muchas veces el poco tiempo para poder atender a una persona, todo eso lo entendemos. La cultura de los pacientes, que les gusta mucho la prescripción de medicamentos y tomar pastillitas, entonces sienten que si no salen del consultorio con una fórmula, se sienten defraudados porque fueron a eso. Totalmente. Sí. Entonces, todo ese escenario se entiende, no estamos enjuiciando nada, solo demostrándolo, reconociéndolo, pero también es importante que los pacientes cambien esa cultura. ¿A ustedes les costó esto? Sí, es importante, ¿no? Porque claro, cuando llegan allí, el médico de la unidad le ve y en vez de decir que te voy a dar algo, vamos a quitar encima. Entonces, pero si estoy muy mal, le da miedo, ¿no? Sí. Nosotros proponemos. Y para hacer todo esto, primero hay que educar. Primero hay que explicar cómo funcionan las cosas, por qué, para qué, y eso no lleva a una consulta de 10 minutos. Por eso hay que hacer estrategias grupales para poder que sean costo efectivas y sobre todo que es muy común que a todos le pasen lo mismo, las mismas creencias en este sentido de los fármacos y tal, y para tomar una decisión tienen que ellos tener toda la información y luego ya deciden, ¿no? Y eso cambia a una consulta de 10 minutos donde te quieren 10 minutos, no se puede explicar gran cosa, ¿no? Entonces, por eso es necesario el desarrollo de unidades de afrontamiento donde haya distintos profesionales y que sean transdisciplinares, porque yo estuve trabajando en una unidad de dolor que era multidisciplinar. O sea, no se comunican, cada uno en lo suyo, no, claro. Sí. No. Tiene que ser, no digo digo transdisciplinar. Cuando decimos transdisciplinar es que los profesionales tenemos que saber cómo trabajamos y coordinar dentro de los procesos, no dentro de los procesos, qué hacemos cada uno y cómo lo hacemos para trabajar coordinados, y transdisciplinar porque los pacientes también están dentro del proceso y ellos también tienen que influir en la toma de decisiones. Entonces eso es importante, se nos llena la boca con con inter, pero verdaderamente lo importante es que ellos también sean parte de la toma de decisiones. Totalmente. Te digo que eso todavía no es una realidad para nosotros tampoco. Y hablando de educación, porque educar no es informar, ¿qué es educar? Este es el tema. Yo creo que mucha gente ha metido mucha caña a la educación en dolor, diciendo eso no funciona, no vale para nada. No, la educación sanitaria es básica y fundamental para cualquier profesional de la salud. Y claro, si tú llamas educación en dolor a decirle daño no es igual a dolor, no sé qué, no sé cuánto, 4 frases aprendidas, pero no sabes nada más y no lo aprendes de otra manera, no lo ejecutas de otra manera, pues eso es dar información, eso no vale para nada. Eso no vale para nada. ¿Qué es educación? Educación es un proceso de aprendizaje, un proceso de aprendizaje activo que implica que el paciente se motive para querer saber más, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, cuando verdaderamente conseguimos en los programas con la educación que el paciente ya sea parte activa es cuando él quiere saber más, cuando le creamos la necesidad de querer saber más. Cuando le llega hasta el corazón. Y cuando quiere saber más, ese es el tema, ahí está el quid. Una vez que quiere saber más ya es muy fácil, ya está en la rueda de querer cambiar, ¿no? Pero claro, ahí hay otro hándicap. Los profesionales de la salud, para poder hacer la educación, tenemos que tener habilidades de comunicación, escucha verbal, no verbal, lenguaje,
estrategias motivadoras, un montón de herramientas. Algo más de coaching que solamente conocimiento. En el grado sanitario, en nuestra formación, en nuestra carrera, cuando estudiamos como médicos, enfermeros, fisioterapeutas, no tenemos escucha activa, empatía, alianza. Hay tantas cosas súper importantes que influyen mucho en los resultados de salud, que son básicas desde la educación, y no tenemos asignaturas, por así decirlo, para que nos entienda la gente, que nos enseñen a hacer esas cosas. Entonces yo creo que hay un hándicap muy grande que poco a poco lo intentamos cambiar en las facultades donde damos clase, insistimos en estas cosas, pero también no solo deberíamos recibir clase de otros sanitarios o dar clase solo los sanitarios, deberíamos de expertos en comunicación, expertos en lenguaje, expertos en psicopedagogía, para verdaderamente esos procesos de educación fueran más efectivos y se implementaran mejor. Así es. Y hay algo que quiero que también toquemos, porque el ejercicio del paciente con dolor crónico realmente es complejo. Es muchas veces el escenario en donde tienes que involucrar a más personas que ayuden para un solo paciente. Y es tan complejo que incluso en costos de atención de salud es de los que más consume dinero. Probablemente también consume dinero porque el enfoque no ha sido el correcto. Tú has hablado hace poco de eso. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, la sociedad, los gestores, incluso los propios profesionales de la salud, no somos conscientes que los costes directos e indirectos del tratamiento del dolor crónico son mucho mayores que los tratamientos del SIDA, del cáncer, de enfermedades cardiovasculares, del Alzheimer. Incluso sumando alguno de ellos, no llegan a lo que supone el dolor, los costes del dolor crónico. Solo hay que pensar: quirófanos, intervencionismos, fármacos, jubilaciones, prejubilaciones, incapacidades. Todos esos son unos costes y no somos conscientes del verdadero problema. Estamos viviendo una epidemia de dolor. En un sistema de salud quebrado en todos los países del mundo. En todos los países. Está en riesgo la sostenibilidad. Sí. Y no nos damos cuenta que el que mayor pone en riesgo la sostenibilidad es el tratamiento de dolor crónico. Por tanto, tenemos que tener enfoques costo-efectivos. Y este tipo de enfoques proactivos de educación, ejercicio y tal, han demostrado, hay revisiones sistemáticas con más de 700.000 pacientes, que reducen el costo farmacéutico, reducen la prescripción de opioides en torno al 70%, el intervencionismo 60%, las pruebas de imagen también un 50 y pico %. Todo este tipo de enfoques activos disminuye esos costes y podría hacer el sistema más sostenible. O sea, ya no que sean lo mejor para los pacientes, como dicen las guías de práctica clínica, es que encima son una necesidad para que los sistemas sean sostenibles. Por tanto, se tienen que implementar lo más pronto posible para que verdaderamente el sistema se pueda reconducir, porque como muy bien has dicho, todos los sistemas están en crisis, en todos los países, todos los sistemas públicos de salud están en crisis por los altos costes. Y el de nosotros no es público, pero también está en crisis, declarada hace más de 8 años. Y es un sentir también de los pacientes. Cuando hacen las encuestas de satisfacción y están los pacientes inmersos en modelos disgregados, el nivel de satisfacción de ellos con la atención es de un 30%, de un 20%, es muy bajo. Mejora un poquito en unidades de dolor, pero las únicas que consiguen un buen número 70 para arriba, 70% de satisfacción, son las que trabajan con un enfoque biopsicosocial, que son todavía muy pocas en el mundo. Sí, los datos están ahí. En torno hay estudios que hablan entre 60 y 80% de las personas con dolor crónico se considera infratratado y está cansado de un peregrinaje de especialistas, ¿no? Y hay una cosa que nosotros, aparte de la investigación, que hacemos bastante investigación, también hacemos investigación cualitativa. Eso muchas veces no se le da importancia, no se publica en revistas de alto impacto, pero sí te indica mucho, ¿no? Nosotros la tenemos para nosotros mismos para seguir mejorando, ¿no? Y ellos te lo dicen. Yo he mejorado porque desde el primer día vi que aquí había humanización. Eso te lo dicen. Aquí tratáis a personas, no tratáis las etiquetas diagnósticas como en otro sitio, ¿no? Aquí tratáis a la persona. Eso es importante. Y sobre todo, muy importante, que me he visto que aquí me habéis hecho un abordaje de todo con distintos profesionales, no que he tenido que ir a distintos servicios. Entonces, eso ayuda mucho, ¿no? Que el paciente se sienta comprendido, que el paciente entienda todo lo que le pasa bajo el mismo proceso de dolor crónico y que encima vea que la atención la tiene en un solo sitio y está integrada y está coordinada. Entonces, desde el punto de vista cualitativo, eso para ellos lo valoran muchísimo y nosotros lo seguimos reforzando para dar una mejor atención. Y eso que ustedes encontraron en esos estudios es lo mismo que hablan todas las
los trabajos de publicaciones de otros estudios en todos los países. Es más importante el factor humano que inclusive las técnicas que utilice esa unidad para aliviar el dolor de los pacientes. Decimos siempre una frase, lo más importante es cómo le tratamos y no con qué le tratamos, sí. Para que lo entienda la gente de la calle, ¿no? Y sí. Eso es, por supuesto, que las cosas que hacemos están validadas, tienen evidencia, tal, pero hay que poner también el punto claro en cómo tratamos a esa persona, ¿no? Que se sienta identificada, no cuestionada, que se sienta respaldada, acompañada en ese proceso. Eso es básico y fundamental, ¿no? Yo también... una de las cosas que le decimos, inviertan tiempo en este programa, si no están convencidos mejor no vengan, y sobre todo bastante tiempo le quita el dolor crónico y le interfiere sobre sus actividades de la vida diaria como para no querer invertir tiempo en este programa para que en un futuro le interfiera lo menos posible. Eso es lo que le trabajamos mucho. Totalmente. Ya para ir cerrando te voy a hacer 3 preguntas, ¿no? Comencemos por, en toda tu trayectoria, ¿cuáles son los 3 mitos que a ti te parecen más dañinos para el abordaje del dolor crónico? Las cosas que ya deberíamos decir, esto está anticuado, debería desaparecer. Por favor, profesionales de la salud, no sigan pensando en el dolor crónico de esa manera. Bueno, la manera reduccionista, ¿no? Lo primero es que hay gente que tiene dolor generalizado, que ya hemos dicho que es un factor pronóstico malo para el dolor crónico, y que le dicen, van a consulta y dicen, no, a mí solo cuénteme lo del hombro, aquí la consulta es para el hombro, no me hable de su rodilla ni de su espalda. ¿Somos del ego? ¿Vamos por piezas? No somos del ego, no somos por piezas, el organismo es único y puede en diferentes lugares dar síntomas, ¿no? Entonces, seguir tratando de manera aislada y con etiquetas diagnósticas es contraproducente total. Y entonces es muy dañino, ¿vale? Entonces, tratar etiquetas y no personas es muy dañino. Segundo, la dependencia de las pruebas de imagen. Esto es un tema, y menos mal que ya las guías lo insisten muchísimo. Tanto los profesionales de la salud, venga, a pedir prueba de imagen. Y los pacientes, si no tienen una prueba de imagen, parece que no están bien diagnosticados. Bien, como el nombre indica de las pruebas de imagen, son pruebas complementarias. Complementarias, que complementan una anamnesis y una exploración, una buena historia clínica y una exploración. Entonces, hoy en día, por tiempos, por cómo está diseñado el sistema, se ha cogido y se ha cortado el tiempo de anamnesis y de exploración y casi el 100% del diagnóstico es una prueba de imagen. Y las personas de la calle piensan que lo que dice la prueba de imagen va a misa, pero también lo creen los profesionales de la salud, que no. Hay un estudio muy curioso que yo siempre lo hablo en los cursos, es a una misma persona con dolor radicular L5 le hicieron 10 resonancias en 3 semanas con 10 máquinas distintas y 10 radiólogos distintos. Le encontraron 49 etiquetas diagnósticas en su espalda y ninguna estaba por unanimidad en los 10 informes. Y no coincidía en más de una ocasión en el 32,9% de las ocasiones. Entonces, ¿por cuál de esas 10 le opero? ¿Por cuál de esas 10 le intervengo? Si hay una gran heterogeneidad, dependiendo la máquina, dependiendo la hora en que se haya hecho esa prueba, el radiólogo que la interprete. Entonces, estamos llevando a pruebas de imagen de manera masiva para diagnosticar cuando es un complemento. Y eso se ha visto, y hoy en día las guías de práctica clínica los dicen así. Por ejemplo, en dolor lumbar, solo de todo el dolor lumbar que apareciera, solo habría que hacer entre un 5 y un 10%, pruebas de imagen. Entre el 90 y el 95 no necesitarían, no es que las necesiten, es que si se hacen pueden ser contraproducentes, porque se ha evidenciado que aquellas personas que le someten a una resonancia de forma precoz tienen más riesgo de intervención quirúrgica, a consumir más opioides y a medio y largo plazo encima estar peor. Entonces, esto es un tema que estamos haciendo una iatrogenia y nunca mejor dicho, o sea, los propios sistemas, los propios profesionales, estamos haciendo más daño que beneficio en muchas ocasiones. Yo ahí meto la cucharada un poquito antes de que vayas a la tercera, y es que depende mucho de esa interpretación. O sea, el problema no es la prueba de imagen. El problema es que con unos cambios mínimos en la columna, tú generes un mensaje de miedo en el paciente y no al contrario, mira, no tienes nada peligroso. Porque obviamente los cambios mínimos son parte de la... Cambios mínimos es unas facetas envejecidas, un disco deshidratado, un disco protruido. La mayoría de los pacientes no tienen dolor por esos cambios mínimos. Entonces, esa imagen debería ser tranquilizadora y además ha descartado cosas peligrosas, un tumor, una fractura, ha descartado lo peligroso. El problema está en cuando esos cambios mínimos se le interpretan al paciente como el problema de su dolor y adicionalmente llevan a intervenciones que algunas veces no son necesarias y de ahí se genera todo cuando llega el paciente diciendo es que yo tengo un osteofito, no sé qué,
no necesariamente es eso, ¿cierto? No, por supuesto, cuando hay banderas rojas o una patología específica, por supuesto hay que hacerlas, como indican las guías de práctica clínica, pero muchas veces se está haciendo de manera protocolaria. No se puede derivar a un servicio si no se hacen ante la prueba de imagen. Y eso es contraproducente. Aumenta los costes, quita los espacios para otras patologías como la oncológica y hematológica que necesitan esas pruebas de imagen y tienen que hacer lista de espera a esos pacientes. O sea, no es ni ético, porque estamos retrasando otros procesos más prioritarios y encima aumentan los costes y encima esas personas luego están peor a medio y largo plazo. Entonces, tenemos que hacer algo ya. Yo esto se lo cuento a muchos gestores en reuniones, pero luego no veo cambios en los protocolos, en las carteras de servicio, no veo esos cambios de quitar esas pruebas de imagen, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y bueno, y luego ya en tercer lugar, tema habitual también es que falta comunicación entre los profesionales de la salud. Estamos muy departamentados, cada uno en nuestro sitio. Hay muchos egos. Herencia cartesiana. Claro, y eso también no se nos tiene que olvidar, que nosotros no somos los prioritarios dentro de un sistema de salud. El prioritario es el paciente. Nosotros tenemos la suerte de haber estudiado una carrera sanitaria y de poder ayudar y acompañar, pero eso a la vez también es una gran responsabilidad. Y muchas veces te frustras cuando vienen los pacientes con unas malas contestaciones, con unas vejaciones en oratoria y tal, y eso para mí es muy dañino y hace que mucha gente sufra cuando verdaderamente los profesionales de la salud es todo lo contrario, tenemos que hacer que se sientan mejor. Así es. Y ahí va mi segunda pregunta. ¿Qué mensaje grande le dejarías a los pacientes, a los que nos están escuchando, que viven todos los días con dolor crónico, después de todos estos años de experiencia, de tu unidad, de tratar a tantas personas? Bueno, pues lo importante es que no tienen que luchar contra nada, que muchas veces también se está dando ese mensaje, hay que luchar contra el dolor, no hay que luchar contra nada, y no hay que estar centrado solo en cuánto me duele, ¿no? Su prioridad es qué tengo y que me quites. Lo volvemos a lo del principio, qué tengo, la etiqueta y cuánto me duele. No, eso no es lo más importante. La prioridad tiene que ser qué tengo que hacer o cómo me podéis ayudar para que pueda recuperar mis capacidades y pueda tener calidad de vida aunque tenga dolor, o si puedo trabajar esto para que el dolor ya no interfiera tanto en mis capacidades y pueda tener una vida lo más normal posible. Yo creo que ahí está, y nos queda mucho por hacer educación. Estamos trabajando mucho ya desde colegios, sociedades, asociaciones de pacientes, distintas cooperaciones para intentar que sea un mensaje que sea dentro de la cultura y de la educación y no solo sanitaria, ¿no? Porque muchas veces con herramientas de ergonomía y heterogénea se ha aumentado más la hipervigilancia hacia el cuerpo, han sido más contraproducentes, los mensajes de fragilización son muy habituales en nuestra sociedad. Entonces tenemos que luchar también, y esto es un cambio más social y cultural también, no solo sanitario. Entonces tenemos que trabajar todos esos aspectos para poder cambiar. Y ya pensando en el sistema, que es mi tercera pregunta, ustedes ya saben que el sistema de ustedes funciona porque además lo tienen medido, que eso es de lo que más me impresionó y me dio gusto leer, y es que están investigando y todo el tiempo probándose en ustedes mismos y mejorándose. Se logró hacer con mucho esfuerzo. ¿Cuál creerías tú que son las barreras que se tienen que sobrepasar para que los sistemas de salud logren implementar esto? Bien, nosotros cuando estábamos frustrados solo nos dedicábamos a la asistencia. Descansaban. Solo nos dedicábamos a tratar gente y de un montón de horas y tal, y pensábamos que así tratando a más que no hubiera lista de espera o disminuirla, y tratando antes íbamos a ayudar. No. Nosotros verdaderamente cuando empecemos a progresar fue cuando empezamos a investigar. Ese es un aspecto clave. Muchas veces está los que dan asistencia, los que investigan separados, no conectados. Yo creo que cuando hemos creado esa red, primero, la necesidad de que dentro de nuestro día a día, al principio cuando empezamos a investigar eran horas extras, fuera de nuestro horario laboral, para poder investigar, poniendo de nuestro dinero, nuestros recursos, nuestro tiempo. Pero hemos visto, apasionados, pero hemos visto que eso ha mejorado todo, las condiciones de los pacientes, incluso nuestras condiciones laborales. Invertir tiempo en investigación es invertir tiempo en conseguir lo mejor para los pacientes, que eso es lo prioritario, pero también para mejorar los sistemas y los mejores tratamientos. Y eso va a hacer que a nivel profesional te sientas realizado, ¿no? Entonces, todo este tema de investigación no se le ha dado mucha importancia y es necesario que nos concienciemos que es necesario que hagamos. Nosotros todo lo que hacemos lo medimos y en base a eso sacamos reglas de predicción clínica y no cogemos a un paciente, bueno, hoy le voy a pinchar las facetas, mañana le vamos a hacer la semana que viene una epidurolisis, luego le vamos a hacer una infiltración porque no mejora, venga, otra cosa, que no.
hay que hacer un mejor uso de los recursos disponibles. Y hoy en día, con la inteligencia artificial, con la digitalización de datos, con los recursos que tenemos, podemos sacar esas reglas de predicción para dar la mejor atención posible que sea en ese preciso momento, o si no le vamos a poder ayudar, también no hacer un mal uso y tener entretenido al paciente, ¿no? Eso también hay que ser consciente. Entonces, creo que estos cambios tecnológicos está avanzando mucho, también lo están llevando las empresas, las financieras, y lo están aplicando, pero también en los sistemas de salud deberíamos de aplicarlos, junto con la investigación, para facilitar los mejores tratamientos para las personas. Me encanta, me encanta. ¿Y hacia dónde va la unidad? Bueno, nosotros sabemos y también hemos tenido que estudiar de muchas cosas y aprender de muchas cosas que un cambio de paradigma son 20, 25 años, ¿no? Y nosotros llevamos 10, un poquito más, 15. Bueno, verdaderamente la unidad 7. Ahora ya somos 7 unidades. En los próximos meses van a poner otras 3. En España ya hay otras regiones que lo han puesto. Estamos intentando también en otros países con fondos de investigación europeos. También por acá hemos tenido una pequeña experiencia en Uruguay y bueno, hemos estado en otros países, Costa Rica, México, Perú, Brasil. Estamos intentando poder ayudar y compartir nuestra humilde experiencia, como digo yo, que todavía tiene mucho que mejorar y todavía estamos en fase de desarrollo, pero sobre todo lo que buscamos es que la conozcan el mayor número posible de profesionales y también el mayor número posible de personas, de pacientes. Y gracias a iniciativas como lo de Vital Podcast, pues es lo que estamos haciendo, ¿no? Que llegue al máximo número posible, que le abra una pequeña esperanza para que estas personas que están sufriendo el dolor, pues que puedan saber que hay otras formas de tratarle, que ahora son minoritarias, pero que en un futuro esperemos que estén lo más expandidas posibles. Federico, mil gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenido al afrontamiento activo del dolor crónico. Ojalá sea una realidad en Colombia. Ojalá, encantados. O sea que... Sí, no solo a nivel privado, sino que esto pueda expandirse y servirle a todos los pacientes. Y a todos ustedes que escucharon hasta el final, si este video, esta información les fue útil, recuerden suscribirse, recuerden darle like a este video y compartirlo con cualquier persona que crean que se beneficia. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.